ser uno solo en ti y vivir con el amado para ser en tu cuerpo y sangre inmolado también. Acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. En tus manos pongo mi ser, mi gran debilidad. En ti confiaré cuando haya tempestad. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor a ti. Lo hago por Jesús, lo hago por En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor nos conceda un viernes lleno de su amor, lleno de su gracia, lleno de su bendición, pero sobre todo de una presencia permanente en nuestro corazón de Él. Viernes 12 de agosto de 2022, día en que en nuestra iglesia recordamos a Santa Juana Francisca de Chantal, quien fuera esposa en algún momento, dando como fruto de su matrimonio a 6 hijos, a los que supo educar, a los que supo guiar por el camino del Señor, y más adelante, al enviudar, se convierte en discípula de San Francisco de Sales y se vuelve también ella cofundadora de las llamadas Salesas, las hermanas de la Orden de la Visitación. Pidamos su intercesión por todas aquellas madres que muchas veces se encuentran en medio de la incertidumbre de no saber guiar a sus hijos, para que a través de ella, de su intercesión, de su oración, pueda encontrar cada una de estas madres la luz que a ella la supo guiar. Dispongámonos para escuchar el Evangelio de este día con toda nuestra atención, con toda nuestra disposición para saber poner en práctica el Evangelio, que es vida, vida en abundancia. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse.
Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que, desde su nacimiento, son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre dos aspectos esenciales que quedan evidentes en el Evangelio del día de hoy. El primero, más claro que el otro, y tiene que ver con la cuestión del sacramento del matrimonio. Me gustaría incluso compartirte una pequeña catequesis, por así llamarlo. En primer lugar, que quede bien claro que en la Iglesia Católica no existe el divorcio, no existe como tal. Muchas veces hemos llegado a ocupar quizás mal las palabras por ignorancia, por que de esa manera me lo mencionaron a mí, así le llamaron, y yo lo sigo repitiendo, sigo cometiendo ese mismo error, pero no existe el divorcio. Existe la cuestión de la nulidad matrimonial. ¿Qué implica la nulidad matrimonial? Para que nos quede clara cuál es la diferencia entre el divorcio y la nulidad matrimonial. El divorcio es romper con el matrimonio. En este caso sería querer atentar contra el sacramento, algo que es completamente indisoluble. Eso no hay vuelta de hoja. Quien ha recibido el sacramento bajo las condiciones necesarias, no existe nada que lo pueda romper, como es bien sabido en la celebración de un matrimonio, aquello que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. No existe poder humano para poderlo deshacer. Sin embargo, la nulidad matrimonial lo que hace es que la iglesia, las autoridades eclesiásticas analizan las condiciones en las que se dio el sacramento del matrimonio para ver si se han realmente dado y en consecuencia ver si el sacramento se dio. Si no hay condiciones, por lo tanto tampoco hay sacramento. Te pondré un ejemplo. ¿Qué ocurriría con aquella mujer que es obligada, quizás por sus padres, quizás por aquel que será su marido, quizás por un entorno social, ahí alguien que le esté presionando? Incluso podríamos llevarlo a un punto quizás más severo y que podría ser un caso de vida o muerte. Una de las condiciones necesarias para que se dé el sacramento del matrimonio es precisamente que se haga con total y plena libertad. Por lo tanto, cuando se ejerce una coerción sobre esa libertad, que la voluntad realmente no es libre, no se está dando una condición para el sacramento. Lo mismo puede pasar cuando el sacramento ya recibido se está viviendo en medio de violencia, cuando no cesan el maltrato, cuando no cesan los insultos, cuando no cesan las ofensas y las humillaciones. Incluso podríamos llegar a hablar de algo que no tiene razón de ser, como puede ser el abuso sexual dentro del mismo matrimonio, cuando no existe ese consentimiento de alguna de las dos partes para que se dé el encuentro sexual. También ese tipo de condiciones son analizadas por las autoridades eclesiásticas. Con base en ello, se va a decidir si hay condiciones para el sacramento o no las hay, y entonces se daría una nulidad. Pero me gustaría también compartirte un pequeño testimonio para que nos demos cuenta si tenemos realmente conciencia de lo que es el sacramento. Hace ya algunos años me tocó apoyar en algunos aspectos a una persona que estaba iniciando su trámite precisamente de nulidad matrimonial. Sin embargo, y no porque yo tuviera la intención de conocer cuáles eran las razones, pero pues tuve acceso a la información. Cuando me tocó darme cuenta de toda aquella información, fue realmente muy triste ver cómo había una manipulación, cómo había mentiras, cómo había un engaño
para que las autoridades eclesiásticas pudieran darle esa nulidad matrimonial. Y creo que tú que me estás escuchando, pues podrás darte cuenta de la magnitud de tan grande mentira, de tan grande pecado. Querer acabar con un sacramento, con un signo visible de Cristo en la vida del hombre. ¿A través de qué? De falsa información. Que quizás había ciertas cosas que podrían ser verdad, pero no hay verdades a medias. Eso lo sabemos. Y cuando empezamos entonces a desviarla, a disfrazar, a manipular, debemos de tener mucho cuidado. La pregunta aquí es, ¿qué habrá pasado con ese sacramento del matrimonio? ¿Realmente fue nulo o no lo fue? Quizás convendría preguntárselo a un especialista en derecho canónico para que nos orientara en ese sentido. Sin embargo, el pecado, que es al punto al que yo me quiero centrar, de haber engañado para poder acabar con el sacramento del matrimonio, seguramente es un pecado grave. Por otro lado, me gustaría que reflexionáramos en las últimas palabras del Evangelio. Hablar de la dureza del corazón es lo primero que dice el Señor. Por eso se les permite, por dureza que hay en el corazón. Y tú y yo muchas veces actuamos en la vida diaria. Por desgracia, día, tarde y noche, no nos cansamos de tener un corazón que es duro, que es necio, que es obstinado y que se aferra a querer hacer las cosas como a mí se me antoja. Y por eso es que después el Señor, con justa razón, me voy a atrever a decirlo, nos trata como incompetentes. Casi podríamos decirlo como tontos. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido la enseñanza. No todos comprenden esta enseñanza, dice Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Hay hombres que desde su nacimiento son incapaces. ¿Qué es lo que hemos hecho para que Jesús nos hable de esa manera? ¿Realmente no tenemos capacidad? ¿Realmente no tenemos nosotros la naturaleza necesaria, nuestra fisiología, las condiciones biológicas, racionales, mentales para poder entender el mensaje de Dios? ¿O más bien pretendemos manipularlo? Y por eso la imagen que te compartí en pantalla, porque a veces queremos jugar nosotros a ser la voz de la conciencia y se nos olvida que la voz de la conciencia, como diría el cardenal Henry Newman y como es citado en el catecismo de nuestra iglesia, la voz de la conciencia es la voz de Dios. No somos nosotros los que dictamos los juicios morales, es Dios mismo quien lo hace. Pero si nuestra conciencia la intentamos deformar, la intentamos manipular, la intentamos desviar en el juicio justo y recto, imagínate a dónde vamos a parar. Donde cada quien empiece a elegir lo que mejor le convenga, lo que cada quien empiece a elegir lo que más le place. Así, el mundo se está perdiendo y se está yendo realmente por una cloaca, donde todo es simplemente hedonismo, placer, satisfacción, pero todo desde una perspectiva mundana. Pidámosle a Dios en este día que nos conceda rectitud en nuestros juicios morales, que nos conceda darle el valor que tienen a los sacramentos, especialmente hoy el sacramento del matrimonio, que desgraciadamente es tan sobajado, tan olvidado, tan despreciado. Y también, por otro lado, pedirle que nos dé en todo momento el entendimiento, la sabiduría, para poder comprender siempre lo que Él quiere. ¿Cómo quiere que Jesús actúe en mi vida diaria? ¿Cómo quiere, Señor, que responda ante esta situación? Pidámosle su Espíritu Santo para que todo cuanto hagamos sea agradable
a sus ojos. Señor y Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo y adoro con todo mi corazón. Gracias te doy porque me has creado, redimido, hecho cristiano y me has conservado con bien durante esta noche. Te ofrezco pensamientos, palabras, obras y trabajos de este día, para mayor gloria tuya, en penitencia de mis pecados y en sufragio de las benditas ánimas del purgatorio. Dame, Señor, tu amor y tu gracia, para que pueda servirte fielmente en este día y que en todo momento me encuentre libre de todo pecado y de todo mal. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Juana Francisca de Chantal, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca contigo durante este fin de semana y que se extienda su bendición a cada miembro de tu familia.